Bien, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien, no? ¿El audio está bien? ¿Se puede observar? Sí ¿Se se puede escucha, observar profe. bien? ¿Qué tal, cielo? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Ok, muchachos, bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Eh, simplemente, recalcando que estamos en la semana 10, ¿es así? A ver, Jaime. Sí, profe, estamos por la semana 10 ya. Muy bien, ok. Entonces, vamos a ver la sesión de hoy, ¿ok? Bien, en lo que corresponde hoy tenemos la sesión que corresponde a localización de instalaciones, ¿ok? Ese es el tema que vamos a ver hoy día. Entonces, cuando hablamos de localización, pues simplemente que se nos viene a la mente, ¿no? Eh, A ver, cielo, estás por ahí, cielo. Cuando decimos localización, ¿qué se te viene a la mente? Más o menos, ¿qué es lo que imaginas? Seguramente por ahí ya has hecho el análisis, has buscado información. Ubicación, ok. Localización, obviamente, pues viene de ubicación, es decir, dónde va a estar ubicado, ¿no? Las instalaciones, o sea, acá tenemos que básicamente diferenciar, vamos a decir así, los términos, porque generalmente se hablaba de localización de planta, y cuando hablábamos de localización de planta, nos referíamos básicamente a la planta industrial, ¿no? A la planta donde se va a hacer el proceso, la manufactura, ¿no? Etcétera. Pero digamos que se tomaba más el aspecto de transformación, manufactura, pero ustedes saben perfectamente que todo esto ha ido evolucionando y hoy día los ingenieros industriales no solamente estamos inmiscuidos pues, con los procesos netamente en planta de producción, también cuando hablamos de una empresa se habla de servicios hoy en día, ¿no? Entonces, como que los servicios también han evolucionado, ya las empresas hoy en día tienen una presencia bien amplia en el sector servicios, y eso no quiere decir que nosotros como industriales no tengamos presencia, pues tenemos presencia también, ¿no? En ese tipo de empresas. Entonces, de ahí que se ha tenido de alguna forma modificar, digamos, el concepto y ya no hablar tan específicamente de plantas, sino como de localización de instalaciones, ¿no? O sea, digamos, hablando ya de que podría ser una empresa de bienes, como podría ser una de servicios, como podría ser una empresa pequeña, una mediana o una grande, ¿no? Digamos, hablando ya en términos un poco más generales, más genéricos. Entonces, el tema de hoy es localización de instalaciones. Obviamente vamos a hacer un análisis seguramente un poco más específico cuando se trate de una planta, ¿no? Pero, digamos, utilizando términos un poco más amplios, vamos a llamar a la sesión de hoy localización de instalaciones. Pues bien, entonces, algunos aspectos conceptuales que nosotros tenemos que conocer de alguna forma. Entonces, cuando hablamos de aspectos conceptuales, en lo referente a la localización de instalaciones, podemos decir, por ejemplo, que esta se refiere a la ubicación de la nueva unidad productora, de tal forma que se logre la máxima rentabilidad del proyecto o el mínimo de los costos unitarios, ¿no? Es decir, cuando hablamos de localización, generalmente nos referimos a que tenemos que tomar una decisión respecto a dónde vamos a ubicar, ¿no? La instalación en este caso, o la planta de producción, o la empresa, o la sucursal, o algún otro, o alguna otra unidad productiva, por ejemplo, ¿no?
Entonces, básicamente se refiere a la ubicación, ¿no? Por lo tanto, esta representa un elemento fundamental a tomar en cuenta al planificar las futuras operaciones de cualquier empresa. Entonces, la extensión del ciclo de vida de una organización depende ampliamente del sitio donde se quiera instalar y también de ciertos factores. Hoy en día, como que, digamos, por la magnitud de las empresas, seguramente algunas localidades, algunas regiones, algunos países, ¿no? Algunas ciudades, ustedes habrán escuchado hablar de los famosos parques industriales, ¿no? O las zonas industriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá en Lima, por ejemplo, hay zonas industriales. Porque sí, pues efectivamente no podemos en ciudades que están ordenadas, en ciudades que tienen un catastro urbano, que tienen un plan de desarrollo urbano, ¿no? Entonces involucra pues, digamos, zonas industriales, se llama así. Pero como vuelvo a repetir, sí, pues efectivamente esas zonas corresponderán al aspecto de transformación básicamente, ¿no? De manufactura. Pero nosotros, como digo, como industriales no solamente podemos centrarnos en eso. Hoy en día el sector servicios ha crecido bastante. Por lo tanto, también tenemos que tomar en consideración el otro aspecto, ¿no? Es decir, de los negocios que no necesariamente son de manufactura, ¿no? Sino que están relacionadas con el tema de servicios. También ahí entramos nosotros a hacer el análisis como industriales. Por lo tanto, como que por ahí un poco el concepto se ha tenido que ampliar, ¿no? Entonces, en general, las decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes porque, por ejemplo, ahí lo que decía, ¿no? Este suele ser el caso de las empresas pequeñas de ámbito local, pequeños comercios o tiendas, es decir, ¿por qué? Ahí surge la interrogante, ¿no? Exactamente, ¿no? Así como dice Jaime, sí, pues hay zonas industriales, ¿no? Hay que están delimitadas de acuerdo al catastro urbano, de acuerdo al plan urbano. Pero, ¿qué pasa cuando se tienen pequeñas empresas, cuando se tienen pequeños negocios? También son empresas. Y lo que hacemos es, pues, a veces simplemente utilizar nuestra instalación, nuestra vivienda, un terreno que tenemos, ¿no? O sea, ahí también un poco como que el aspecto técnico queda de lado, ¿no? Pero no debería ser eso, pues, ¿no? Lo ideal es que se ubique en un lugar donde tendría que estar. Pero, pues, por eso habla acá, ¿no? De infrecuentes. Es decir, pues, lamentablemente hoy en día, cualquier persona que tenga un capital y quiera poner un negocio, pues tiene que, lo ideal es que busque, pues, la localización, ¿no? Adecuada. Eso es lo ideal. Pero a veces tenemos que adecuarnos a la realidad. Y la realidad nos dice que si por ahí conseguimos un local de un amigo, de un pariente o nuestro, qué sé yo, entonces a veces tenemos que adecuarnos a eso, ¿no? Eso también son aspectos que pasan en la vida práctica, ¿no? Entonces, la localización de una nueva instalación también se debe a expansión, por ejemplo, bancos, cadena de tiendas, empresas hoteleras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema bastante, digamos, bastante sensible porque a veces quisiéramos, ¿no? Quisiera o se quisiera en todo caso determinar la localización de un negocio, de una empresa en forma técnica, pero la realidad a veces pues no nos permite. Pero eso no significa que no tengamos por lo menos que proponer o por lo menos hacer un análisis, de eso se trata, ¿no? De hacer un análisis y por lo menos acercarnos lo más que se pueda a la realidad, pues, ¿no? O sea, eso es lo que importa. Pero sin embargo, tenemos que hacer un análisis, por lo menos en forma general, por lo menos en el aspecto macro, ¿no? Ustedes saben perfectamente que cuando hablamos de localización nos referimos a dos aspectos. Nos referimos al aspecto macro, ¿no? Es decir, nos referimos al aspecto macro, ¿no?
Y nos referimos al aspecto micro. Es decir, hablamos de macrolocalización y hablamos de microlocalización. Entonces, cuando hablamos de macrolocalización, pues, por lo menos acá, ¿no? Por lo menos acá, ¿no? Utilizar la técnica, utilizar el análisis, por lo menos en el aspecto macro, ¿no? Porque en el aspecto macro nos van a decir, ok, la empresa, etcétera, debe ubicarse en una determinada zona, ¿no? En una determinada zona, en un determinado distrito, en un determinado barrio, por decir. Y en cambio el aspecto micro ya tiene que ver con el aspecto, pues como su nombre lo indica, con el aspecto específico, ¿no? Si esta zona está dividida, ¿no? Geográficamente de esa forma, pues el micro ya nos indica específicamente dónde tiene que estar ubicado, ¿no? O sea, dentro de la zona macro tenemos que ubicar el micro, el lugar específico, ¿no? La dirección, el lugar exacto. Entonces, el análisis por lo menos que nos permita en el aspecto macro encontrar la mejor ubicación, ¿no? De repente en el micro ya pues se tendrá que ver las posibilidades, los recursos de la empresa, ¿no? O sea, también hay que estudiar o analizar otros factores, ¿no? Pero por lo menos en el aspecto macro pues tendremos en lo posible que, digamos, utilizar las técnicas necesarias para, digamos, ubicar un negocio o una empresa, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, digamos, a manera de introducción, como decíamos, ¿no? Los aspectos que corresponden, pues, a este tema, que es, a veces, es muy sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen, pues, una serie de factores, hay una serie de lugares, ¿no? Que se involucran para hacer el análisis, ¿no? Y a veces se tienen muchas alternativas. Entonces, eso también de alguna forma puede influir, ¿no? O influenciar en todo caso en el éxito de una empresa, ¿no? A veces sucede eso. Han habido situaciones que han generado, por ejemplo, hasta cierre de empresas. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si tienen la edad para que se puedan acordar, no creo que todavía no estaban. O de repente sus papás se pueden acordar, ¿no? De la empresa Lucchetti. No sé si ustedes se acuerdan. La empresa Lucchetti, una empresa de pastas, de fideos, que vino hace, pues, ¿cuánto? 30 años aproximadamente, y instaló su planta de producción por los pantanos de Villa, ¿no? En Chorrillos. Y tuvo que cerrar, ¿no? Tuvo que cerrar y lamentablemente ahí está, el edificio lo podemos ver, hay un edificio en el pantano de Villa que es un edificio grande, que está ahí en medio del pantano y totalmente, actualmente, pues, inoperativo, que ahí está, ¿no? O sea, es un elefante blanco que está ahí. Entonces, lamentablemente, pues entran criterios que no son técnicos para hacer la ubicación y bueno, pues ha tenido que cerrar por cuestiones de sociales, por cuestiones ambientales, de contaminación, que también son factores que sí, pues entran a tomarse en cuenta o deben tomarse en cuenta, ¿no? Al final tuvieron que cerrar, pues, ¿no? O sea, imagínense toda la inversión hecha para que al final simplemente la empresa no vaya, ¿no? Estuvo funcionando, sí, estuvo funcionando no sé, 1 o 2 años, pero tuvo que cerrar por eso, o sea, los factores ambientales, sociales, etcétera, fue uno de los que influyeron en su cierre, pero no solamente eso, también el tema de mercado, bueno, otros factores más, ¿no? Pero bueno, eso simplemente era para de alguna forma, eh, seguramente ustedes no se acuerdan porque todavía no estaban en esa época, pero sus padres seguramente se deben acordar, ¿no? De la marca Lucchetti, era una empresa chilena, si no me equivoco. Pues bien, como decía, acá vemos el tema de la localización de pequeñas empresas, ¿no? Estas generalmente se localizan en el lugar de residencia de su fundador,
Y a partir de ahí, dependiendo de su éxito, pues se expande, ¿no? A nivel local o regional, ¿no? Como decía, en el tema de las pequeñas empresas es un poco, no digamos complicado, sino es un poco bastante sensible, ¿no? Utilizar la técnica para poder ubicar de la mejor manera el negocio, ¿no? Porque a veces simplemente tenemos que disponer, justamente por la magnitud, ¿no? Por ser pequeñas empresas, tenemos que aprovechar o disponer de una vivienda o adecuar en un local de un vecino, de un familiar, ¿no? O sea, entonces, como que ahí el tema técnico como a veces queda de lado, ¿no? Pero eso no debería ser tampoco. En el caso de las grandes empresas, pues ahí sí, bueno, pues todavía se hace un análisis, ¿no? De todas maneras. Se hace un... A ver, muchachos, ha habido una pequeña interrupción. Bueno, decíamos que en el caso de las grandes empresas, sí, ¿no? Se puede considerar muchas alternativas de localización y la decisión que se toma a través de procedimientos técnicos formalizados, ¿no? Obviamente, pues involucra análisis y estudios un poco más amplios y rigurosos, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Cuando se trata de empresas grandes, ¿por qué? Porque es fácil de analizar, ¿no? Porque la empresa grande, pues, la inversión, pues, es abismal comparando con la inversión que se puede hacer en una empresa pequeña, ¿no? Entonces, no se puede arriesgar los recursos, que son amplios, que son grandes, simplemente por intuición, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando ya en términos técnicos, vamos a ver cuál es el procedimiento que se sigue para seleccionar las alternativas, ¿no? ¿Ok? Dentro de eso se tienen los siguientes pasos. En primer lugar, y el primer paso es analizar preliminarmente, es decir, hacer un análisis preliminar. Lo que se hace en este paso es estudiar las estrategias empresariales y las políticas de las diversas áreas. Ojo, cuando se habla de localización hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, la parte operativa, de operaciones, donde estamos inmiscuidos más directamente nosotros, ¿no? Lo que son los procesos, etcétera. También hay que tomar en cuenta el tema de marketing, ¿no? Es decir, el mercado, que hoy en día es importante, es fundamental, porque sin clientes no hacemos absolutamente nada, ¿no? Que deben tomarse en cuenta, ¿no? Y traducirlas en requerimientos para la localización de las instalaciones. Son aspectos importantes hoy en día, ¿no? Cuando hablamos del tema de operaciones, como decía su compañero, pues ¿por qué es que ubicamos en ciertos lugares, digamos, como zonas industriales? Porque justamente las empresas de este tipo necesitan, pues es decir, su requerimiento está pues en tema de energía, en tema de servicios básicos como son agua, energía, gas, etcétera, etcétera, pues son zonas que exclusivamente tienen, ¿no? Digamos, las instalaciones necesarias para abastecer a este tipo de industrias, ¿no? Entonces, eso también es un factor que hay que tomar en cuenta. Otro es el marketing referido al cliente, porque tenemos que estar de alguna forma ligados con el tema del cliente, ¿no? Sobre todo cuando se trata de empresas de servicios, ¿no? O sea, tenemos que ubicar dónde está el cliente, pues definitivamente, ¿no? No podemos irnos, en cambio, cuando se trata de un tema de manufactura, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, todo depende digamos, del tipo de negocio, del tipo de empresa que se tenga que analizar. Asimismo, dentro de este primer paso es necesario definir los factores más relevantes, ¿no? Que intervienen, ¿no? En la instalación o en la ubicación de la empresa, por ejemplo, transporte, suelo, suministros,
¿no? Se refiere a las instalaciones básicas de agua, desagüe, luz, gas, internet hoy en día, que es importante. Se tiene que tomar en cuenta el recurso humano, es decir, al personal, las infraestructuras, los servicios, las condiciones medioambientales, etcétera. Estos son factores que se tienen que analizar técnicamente, ¿no? Asimismo, el que hace el equipo o ¿no? el conjunto de personas que hace la evaluación de la localización, porque no necesariamente esto cae en manos de una sola persona, también es necesario formar un equipo, ¿no? Que haga el análisis. Deberá evaluar la importancia de cada factor, ¿no? Distinguiendo entre los factores dominantes o claves y los factores secundarios, ¿no? Es decir, habrá factores más importantes que otros, definitivamente. También, como digo, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? El siguiente paso, el paso número 2, es la búsqueda de las alternativas de localización. Es decir, hay que buscar qué alternativas podemos tomar en cuenta o podemos considerar, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante. Es decir, el segundo paso consiste en buscar las alternativas. Por lo tanto, tenemos que establecer, ¿no? O identificar, en todo caso, un conjunto de localizaciones, ¿no? Como alternativas, ¿no? Que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, ¿no? A los cuales se tendrá que hacer un análisis más profundo, ¿no? Y obviamente se tiene que elegir pues una o dos alternativas, digamos, que cumplen con las expectativas, ¿no? Y bueno, los demás pues simplemente se tendrán que descartar. Asimismo, tenemos el paso número 3, que ya se constituye en la evaluación de las alternativas, ¿no? Es decir, ya se tiene que hacer un análisis más técnico, más completo, más detallado, ¿no? Por lo tanto, en esta fase, es decir, en el paso número 3, se recoge toda la información acerca de cada localización, ¿no? Ya tenemos que analizar, ¿no? De todo el listado que teníamos, nos quedamos con 2 o con 3 alternativas, pues a esas alternativas hay que hacer un análisis técnico, ¿no? Entonces, se recoge toda la información acerca de cada localización para medir en función de cada uno de los factores considerados. Acá hay un término que se está repitiendo y es necesario que ustedes lo anoten, ¿no? El tema de factores. Los factores. ¿Cuáles son los factores que van a influenciar en la localización de una planta, ¿no? Eso es importante, identificar los factores. Por eso acá nuevamente hace mención a los factores. Esta evaluación puede consistir en una parte cuantitativa, si podemos cuantificar los factores. Por ejemplo, puede ser los costos, o también puede ser cualitativo, si se trata de un juicio, ¿no? De una percepción, por ejemplo, de expertos, ¿no? O factores que tengan que ver básicamente con el aspecto cualitativo, como por ejemplo puede ser, no sé, pues el clima político, puede ser el tema social, el tema ambiental, por ejemplo, son factores que no necesariamente se pueden cuantificar, ¿no? Son aspectos cualitativos, factores cualitativos, ¿no? Que también intervienen, ojo, que también intervienen en, digamos, en la determinación de la localización, ¿no? Tienen un peso, siempre tienen un peso. Luego tenemos el paso número 4, o sea, el cuarto paso, que consiste ya en la selección de la localización. A través de análisis cuantitativos o cualitativos, se compararán entre sí las diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas. Dado que en general no habrá una alternativa que sea mejor que todas las demás en todos los aspectos. Es decir, por eso es que se seleccionan, se utilizan, se eligen varios factores, ¿no? En unos alguna localización tendrá mayor jerarquía, mayor presencia, en otros no.
¿no? Pero justamente se tiene que hacer un análisis técnico considerando todos los factores y al final, pues elegir una de ellas, ¿no? Asimismo, bueno, van a haber también factores, hay diversos tipos de factores, ¿no? Son factores objetivos o factores subjetivos, ¿no? Que son necesarios también analizarlos, ¿no? Pues bien, entonces esos son los pasos, es decir, ¿cuántos pasos son? Son 4, ¿no? Entonces decimos acá cuáles son los pasos son 4. El primero, análisis preliminar. El segundo es la búsqueda de las alternativas de localización. El tercero es la evaluación de alternativas. Y el cuarto es la selección de la localización. Entonces, básicamente esos son los pasos que hay que seguir para, digamos, realizar este proceso de identificar, elegir, ¿no?, al lugar más adecuado para, digamos, la ubicación de una empresa. Entre los métodos tenemos, viendo ya los métodos, tenemos los métodos cualitativos y tenemos los métodos cuantitativos. Bueno, como su nombre lo indica, y ustedes seguramente ya imaginarán, los métodos cualitativos se basan en cualidades y ponderaciones, son más difíciles de precisar, es decir, la ponderación como que queda al criterio, ¿no?, de algunos expertos, ¿no?, criterios de la persona que están haciendo la evaluación. Entonces, a veces los criterios, ustedes saben perfectamente que varían de una persona a otra, ¿no? O sea, yo puedo tener un criterio y otra persona puede tener otra, por eso se llama un poco subjetivos, ¿no? Por eso son métodos cualitativos. Pues que son más difíciles de precisar ya que depende de la apreciación o percepción del que está haciendo el análisis, del que está haciendo el estudio, ¿no? Y luego tenemos los métodos cuantitativos, que se basa en números obtenidos a través de un procedimiento determinado, ¿no? Es decir, básicamente, pues acá se utilizan los algoritmos, es decir, los números, las fórmulas, las ecuaciones, ¿no? Ok, como nosotros ya sabemos, a eso denominamos métodos cuantitativos. Y bueno, acá tenemos, digamos, una página, ¿no?, que de alguna forma nos muestra los factores que generalmente se toman en cuenta. A ver, me dan 30 segundos, voy a ver si tengo el archivo para compartir pantalla. A ver, ahí me escuchan. Tengo, por ejemplo, acá un listado, ¿no?, de todos de los factores y subfactores que comúnmente se utilizan en estudio de localización de plantas, ¿no? Por ejemplo, un factor es la mano de obra. Entonces, cuando nos referimos a la mano de obra, por ejemplo, tenemos que analizar, pues, seguramente el costo, la disponibilidad, por ejemplo, ¿no? Si hay proyectos o hay empresas, organizaciones o negocios que a veces necesitan mano de obra calificada y a veces hay regiones en las que no se tiene. Eso también hay que tomar en cuenta, es decir, el costo, es decir, llevar mano de obra calificada de un lugar a otro, pues tiene un costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un factor importante es la mano de obra. Y dentro de la mano de obra, pues hay que analizar su costo, su disponibilidad, su estabilidad, ¿no?, su productividad. Otro factor también a tomar en cuenta, por ejemplo, son los mercados, ¿no? Es decir, los mercados, que es importante sobre todo para las empresas de servicios, ¿no? Y al respecto, pues hay que analizar a los clientes, ¿no?, con todos sus, ¿no?, sus factores que estamos viendo acá. Hay que analizar las materias primas,
En el factor de energía o energéticos, por ejemplo, se tiene la energía eléctrica, ¿no? Hay que también tomarlo en cuenta. Hay regiones, hay ciudades en las que la energía eléctrica es una debilidad, ¿no? O sea, también, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona, efectivamente, ustedes podrán observar cuando habla del tipo de servicio, ¿no? O sea, lo tenemos, tipo de servicio, si es hidroeléctrico o es termoeléctrico, y nosotros sabemos que existe, pues, una gran diferencia, ¿no? Cuando se habla de un hidroeléctrico y un termoeléctrico, ¿no? Entonces ahí pues obviamente una central hidroeléctrica tiene mayor garantía que un termoeléctrico, ¿no? Entonces también son factores que pueden influenciar. Entonces acá el factor energético, por ejemplo, está la energía eléctrica, los combustibles, si son necesarios, ¿no? También hay otro factor que es comunicaciones y transportes, que también es importante, ¿no? Es decir, los transportes, carreteras, las vías, ¿no? El transporte aéreo, si es necesario, entonces también es un factor. Las comunicaciones, ¿no? Hoy en día, pues, las redes, el internet, qué sé yo, los medios de comunicación también es importante. Otro factor es los servicios de agua, ¿no? Es decir, su disponibilidad, no solamente eso, sino también la legislación, por ejemplo, ¿no? Y existe una legislación por el agua, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que la entidad que tiene que ver con el manejo del agua es ANA, ¿no? Que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? O sea, con el tema del agua no es que nadie pueda disponer así nomás, ¿no? De este recurso hídrico. O sea, hay que coordinar el aspecto legislativo con esta entidad, ¿no? Eso también es parte de los estudios que hay que realizar, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la confiabilidad, los costos, etcétera. Otro factor que se tiene que tomar en cuenta son las características del lugar, ¿no? O sea, de la zona, del lugar donde, ojo, generalmente como cuando se hace este análisis de todos estos factores nos estamos refiriendo, nuevamente repito, al tema macro, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Entonces igual, ¿no? Respecto a las características del lugar, pues el clima, la topografía, el desarrollo urbano, cómo está, el desarrollo industrial. Luego también se tiene el control ambiental, el tema ambiental es otro factor. Hoy en día existen leyes, ¿no? Para respetar el medio ambiente, ¿no? El tema social, ojo, no nos olvidemos del tema social. Los costos de vida, ¿no? Igual, los aspectos fiscales y financieros, ¿no? Y digamos, esos son los principales factores. Eso no quiere decir que son los únicos. Si por ahí nosotros identificamos otro factor que es importante, pues lo consideramos, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es un análisis técnico. Y si por ahí hay un factor que no lo estamos poniendo acá o que no está considerado acá, pues lo incluimos, ¿no? Eso no es, digamos, ningún impedimento, porque al final quien está haciendo el análisis vamos a ser nosotros o cada uno de nosotros. Y tiene que tomar en cuenta, pues, los factores que de alguna forma van a influenciar en el tema de localizar, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un archivo que nos sirve de guía, por ejemplo, para tener en cuenta, ¿no? Qué factores podemos considerar cuando hacemos el análisis de la localización, ¿no? De una organización empresarial, de una empresa, de una planta industrial, por ejemplo. Continuando, volvemos al material que tenemos. Entonces, esos son los factores. Muy bien, y vamos a comenzar a ver primeramente el tema cualitativo y también una metodología que se utiliza bastante es el método heurístico de Ardalan, así se conoce, ¿no? Digamos, es un método bastante usado que también toma en cuenta pues las ponderaciones y todos esos aspectos. Entonces, este es el primer método que vamos a ver para determinar la localización de una
de una instalación, ¿no? Muy bien. Este método es uno de los algoritmos que más se usan para la localización de servicios, ¿no? Su objetivo es establecer la ubicación de un punto de servicio en un área geográfica, ¿no? Como decía, pues básicamente, digamos, relacionada con el tema de macro, pues, ¿no? De macrolocalización. Teniendo en cuenta una optimización en términos de distancia, ojo, distancia, cobertura y algún factor de ponderación que refleje una importancia relativa de atención de algún punto. ¿Ok? Y para poder entender mejor este método, conocido como el método heurístico de Ardalan, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Pues bien, ¿qué nos dice el ejemplo? Se desea ubicar 2 centros de atención médica para los habitantes de 4 barrios de una ciudad determinada y se está evaluando 4 alternativas. Es decir, acá lo que nos están diciendo es que tenemos que ubicar 2 centros de atención médica, ¿no? Estábamos hablando del tema de servicios, ¿no? Como estábamos diciendo, o sea, no necesariamente cuando se habla de localización solamente se habla del tema de plantas, de procesos industriales, no, también nosotros estamos relacionados con el tema de servicios. Entonces, queremos ubicar 2 centros de atención médica, ¿ok? Para ello tenemos 4 alternativas, ¿ok? Cada una de ellas ubicadas en cada uno de los barrios objetivo. Las distancias entre las ubicaciones alternativas y los barrios objetivos, así como la población de los barrios y la ponderación relativa de atención, se establecen en el siguiente tabulado. Es decir, todos esos factores que estamos considerando, como decíamos, esto es un estudio cualitativo, pues va a depender, ¿no?, de la ponderación que se le asigne a cada uno de estas alternativas que se tienen, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos 4 barrios, ¿no? El barrio A, el barrio B, el barrio C y el barrio D. ¿No? Acá tenemos A, B, C y D. ¿Ok? Y acá tenemos las distancias, ¿no? Es decir, las distancias entre, por ejemplo, ¿no?, alternativas de ubicación, pero básicamente acá son las distancias, que pueden ser kilómetros, generalmente kilómetros, pueden ser metros, pero generalmente son kilómetros, ¿ok? Entre las distintas alternativas de ubicación, ¿ok? Entonces tenemos acá los barrios, tenemos 4, y acá tenemos también los 4 barrios, pero sus distancias, ¿no? Y nosotros observamos, por ejemplo, que acá tenemos 0, acá tenemos 0, tenemos 0 y tenemos 0. ¿Por qué? Porque simplemente es la distancia entre A, B, B, C, C, D, D, lo cual pues obviamente es 0, ¿no? Pero por ejemplo tenemos otras distancias. Por ejemplo, la distancia entre el barrio A y el B son 11, ¿no? Vamos a suponer que sean kilómetros. La distancia entre A y C, 12. La distancia entre A y D, 8. ¿No? Y así, ¿no? Sucesivamente entre cada uno de estas alternativas de ubicación. Acá tenemos el cuadro de distancias. Asimismo, este método considera como un factor también la población, ¿no? En miles de habitantes, ¿no? Acá tenemos la población, por ejemplo, el barrio A tiene 12,000 habitantes, el barrio B tiene 8,000, el barrio C tiene 20,000 y el barrio D tiene 10,000. Es decir, tenemos la población en miles de habitantes. Asimismo, tenemos la ponderación, o sea, este método trabaja con ponderación en términos porcentuales. Es decir, es la importancia de cada uno de los barrios, ¿no? Entonces, no todos los barrios tienen pues la misma jerarquía, vamos a decir, la misma importancia. Entonces, se tiene que asignar una ponderación. De tal forma
que la suma, ojo, la suma debe darnos 100%, es decir, la ponderación de todas las alternativas en términos porcentuales, la suma debe darnos 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, el barrio A tiene 40%, el barrio B 25%, el barrio C 15% y el barrio D tiene 20%. Sumando nos debe dar 100%, ¿ok? Entonces, esto es, por ejemplo, la información necesaria que nosotros debemos de tener para poder, ¿no?, hacer la evaluación por este método, el método de Ardalan, así se conoce, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, esto es la información que tenemos y vamos a seguir, digamos, los pasos que tenemos que desarrollar, ¿ok? Entonces, el primer paso de este método, estamos hablando del método, consiste en construir una tabla de ponderación, población, distancia, ¿no? Es decir, esos datos los tenemos acá. Tenemos ponderación, tenemos población y tenemos distancia, ¿no? Tenemos los tres factores: ponderación, población y distancia. Y con esos datos debemos de construir una tabla, ¿no?, determinado por el producto de estos factores. Es decir, vamos a multiplicar ponderación por población por distancia. Y el consolidado, el resultado de eso lo vamos a poner en esta tabla. Entonces, ¿cuántos barrios tenemos? Tenemos 4 ABCD. Las alternativas de ubicación también son los 4 ABCD. De tal forma que si multiplicamos, por ejemplo, ponderación, población y distancia, o podemos multiplicar distancia por población por ponderación, eso ustedes saben perfectamente. Un principio matemático es el orden de los factores, no altera el producto, ¿no? Lo importante es que estos tres lo tenemos que multiplicar. Entonces, obviamente vamos a ir acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a multiplicar acá en esta primera columna. ¿Cuánto es el valor de la distancia? Es 0, ¿no? Por 12 por 40, ¿no? Y obviamente acá vamos a tener 0, pues, ¿no? El resultado es 0, ¿no? Porque estamos multiplicando 0 por 12 por 0.40 o 0.4, que es 40%, va a ser 0. Avanzamos a la segunda alternativa. ¿Y qué tenemos? Tenemos B, ¿no? Con respecto a B, ¿qué tenemos? 11 por 12 por 0.40. A ver cuánto sale. ¿Me ayudan, por favor? Vamos a multiplicar 11 por 12 por 0.40. 52.8, profesor. Ok, 52.8. Entonces estamos yendo a nuestra tablita y acá tenemos, ¿ves? 52.8. Ok. Ahora pasamos al siguiente, que es C. Igual, ¿no? Vamos a multiplicar 12 por 12 por 0.4. Para D vamos a multiplicar 8 por 12 por 0.4, ¿no? Y así vamos a hacer el producto de estos tres, ¿no? Distancia por población por su ponderación. Obviamente, donde tengamos 0, pues ustedes saben perfectamente, cualquier número multiplicado por 0 se hace 0. ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer con cada una de las alternativas. Y como resultado vamos a obtener esta tabla. A ver, verifican por favor y me dicen si por ahí hay algún error. Acá tenemos las, ¿no? Acá tenemos las alternativas.
Ok, muchachos, entonces me parece que todo está bien, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Solamente es multiplicar, ¿no? Multiplicar cada una de las alternativas, ¿no? Digamos acá, la alternativa por su población y por su ponderación. Y lo que vamos a obtener es estos valores que tenemos acá, ¿ok? Pues bien, entonces ya tenemos, ¿no? Acá los valores que hemos obtenido de la multiplicación. Y pasamos al siguiente paso, que es el paso número 2. El segundo paso consiste en efectuar la sumatoria de cada una de las alternativas y elegir la menor. De esta manera obtendríamos la primera ubicación, es decir, retornamos acá a nuestra tablita y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a sumar. Es decir, acá lo que vamos a hacer es hallar la sumatoria. La sumatoria de cada uno, ¿no?, de las alternativas de ubicación que hemos obtenido. Vamos a sumar de A. A ver, ¿cuánto sale? ¿Me ayudan, por favor? De A, la primera columna. Sale 22, 36, serían 30, 50, 60, 74 sería, ¿no? Si no me equivoco. A ver, tenemos en el chat, efectivamente, ¿no? 74, efectivamente. Y así sumamos para B, para C, para D, ¿no? Ya, efectivamente, de 96.8, 95.6 para C y para D. Entonces sumamos y el resultado, como podemos observar, efectivamente su compañera acá me está ayudando, Cielo, y 79.4. Ok, ese resultado lo tenemos acá, ¿no? Vamos a borrar esta parte para tener más claro el panorama. Ok. Y ahí tenemos los resultados, ¿no? Tenemos la suma de A, 74, la suma de B, 96.8, la suma de C, 95.6 y la suma de la alternativa de 79.4. ¿Cuál se elige? ¿No? Elegir el valor, el menor valor, es decir, se elige el menor valor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el menor valor de las 4 alternativas? En este caso, el menor valor corresponde a 74. Por lo tanto, en este caso, la primera ubicación óptima será pues la alternativa A, ¿no? Esto de acá. Esta será la primera ubicación óptima. No nos olvidemos que el enunciado nos dice que tenemos que tener dos, ¿no? Dos ubicaciones. O sea, tenemos que seleccionar dos. Ok, entonces ya hemos seleccionado la primera porque vamos a verificar efectivamente. Si retrocedemos al enunciado que dice, se desea ubicar dos centros de atención médica. Para ello tenemos 4 alternativas. Entonces tenemos que seleccionar dos. Ya hemos seleccionado una, que es A. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo seleccionamos la siguiente? Pues pasamos al siguiente paso, que es el paso número 3. Y en este paso se utiliza cuando se precisa de dos o más ubicaciones. Es decir, en este caso nosotros necesitamos dos. Puesto que para seleccionar las ubicaciones siguientes se utiliza el siguiente método. O sea, vamos a seguir lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparar el valor de la ubicación que ya hemos seleccionado, que en este caso es la alternativa A, con las alternativas restantes. Es decir, vamos a comparar A con las demás. En el caso de que el valor de la alternativa sea menor que el valor de la ubicación ya seleccionada, se debe dejar este tal como se encuentre. En el caso en que sea mayor, se debe reducir e igualarlo al valor de la ubicación ya seleccionada. Ok, entonces acá nos está dando las indicaciones, ojo. Comparamos la alternativa A con las demás. Segundo, cuando el valor de la alternativa
en el caso de que el valor de la alternativa sea menor que el valor de la ubicación ya seleccionada. Es decir, nosotros ya tenemos que hemos seleccionado A y vamos a las demás alternativas. En el caso que el valor de las otras alternativas sea menor que el valor de la ubicación A, ¿no? Esta se debe dejar tal como está. Pero en el caso de que el valor de las otras alternativas es mayor, se tiene que reducir o modificar y igualarlo al valor de la ubicación de A. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, si nosotros ya tenemos esto, a ver, acá vamos a ver. Por ejemplo, en esta primera línea, ¿no? En esta primera fila, vamos a decir así. ¿Cuál es el valor? O sea, la alternativa seleccionada ya tenemos, es A. Esto es la alternativa seleccionada. ¿Ok? Esto es. Entonces tenemos que comparar los valores de esta alternativa con las demás alternativas, que tenemos 3, B, C y D. ¿Qué nos dice? Muy bien, vamos a hacer la comparación. En el caso de que el valor de las otras alternativas sea mayor que el valor de la alternativa seleccionada, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que reducirse o modificarse y hacerlo igual al valor de la alternativa seleccionada. En el caso de que sea menor, se deja tal cual está. ¿Ok? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, por ejemplo, el valor de la alternativa seleccionada en esta primera fila, ¿cuál es? 0. ¿El valor de B es mayor o menor? Es mayor. Significa que como es mayor, la tenemos que reducir e igualar a el valor que tiene la alternativa seleccionada. Es decir, esto lo vamos a tachar. ¿Y qué vamos a poner acá? 0. Igual, el valor de C es 57.6. ¿Es mayor o menor que 0? Es mayor. También lo tenemos que reducir. Lo mismo hacemos para D. ¿Es mayor que 0? Sí, por lo tanto esto también se reduce acá. Ahora pasamos al segundo valor, que es 22. ¿El valor de B cuánto es 0? ¿Es menor que 22? Sí, queda ahí. C, su valor ¿cuánto es? 20. ¿Es mayor o menor que 22? Es menor. Como es menor, se queda ahí, tal cual. Vamos a D. ¿Cuál es su valor? Es 14. 14, ¿es mayor o menor? Es menor. Queda tal cual. Entonces acá, por ejemplo, están quedando tal cual, ¿no? Pasamos a la tercera fila. ¿Cuál es el valor de la alternativa seleccionada? 36. Entonces, ¿cuál es el valor de B? 30. ¿Es mayor o menor? Es menor. Queda tal cual. Vamos a alternativa C. ¿Cuál es su valor? Es 0. ¿Es mayor o menor? Es menor. Queda tal cual. Vamos a la alternativa D. ¿Cuál es su valor? 27. ¿Es mayor o menor que 36? Es menor. Queda tal cual. Pasamos a la siguiente fila. ¿Cuál es la siguiente fila? 16. Ok, eso es el valor de la alternativa seleccionada, es decir, de A. Y pasamos a hacer la comparación con las otras alternativas. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, para B, ¿cuánto es en esta fila? 14. ¿Es mayor o menor? Es menor, queda tal cual. La alternativa C, ¿cuánto es su valor? 18. ¿Es mayor o menor que 16? Es mayor. Ah, acá tenemos que cambiar. Entonces reducimos 18 al valor de A. ¿Cuánto es el valor de A? 16. Y acá queda 16. Pasamos a D y es 0. 0 es menor o mayor que 16, es menor, queda tal cual. Con los nuevos valores obtenidos, hacemos nuevamente la sumatoria. ¿Ok? Entonces, nuevamente hacemos la sumatoria. Y obviamente vamos a obtener nuevos valores en esto. Entonces, esto se va a variar, esto también va a variar y esto también va a variar. ¿Ok? A ver, ¿cuáles serán esos nuevos valores? Vamos a ir borrando por mientras.
¿Ok? Y el resultado lo vamos a ver en este cuadro. Claro, muy bien, Angie, ¿no? Angie Surco. 74, 44, 36, 41, efectivamente. Y ahí lo podemos observar. Muy bien, Angie. Entonces, estos son las nuevas sumatorias. Y como ya hemos seleccionado, inicialmente ya se había seleccionado la alternativa A, necesitábamos seleccionar otra alternativa más. Y obviamente de los tres que hemos calculado, ¿no? Que hemos recalculado, digamos, ¿cuál vamos a elegir? Pues el que tiene el menor valor, ¿no? ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es la ubicación C, cuyo valor es 36, que es menor que 44 y 41. ¿Ok? Entonces, tanto A y B serán las alternativas seleccionadas, ¿no? Para este caso. O sea, se seleccionan estas dos alternativas, la alternativa A y la alternativa C. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Digamos, acá ya tenemos el detalle, que ya lo que se ha explicado, ¿no? Digamos, acá está el detalle de lo que se ha explicado. Y donde se puede observar entonces que los valores se ajustaron según fueron comparando con la ubicación A. Se vuelve a hacer, ¿no? Se vuelve a sumar, es decir, nuevamente se halla las sumatorias. Y, hecho el recálculo, hemos identificado que el menor valor corresponde a la alternativa C, ¿no? Tal como podemos observar ahí, ¿no? La alternativa C tiene el menor valor. Y pues de esta manera hemos seleccionado las dos ubicaciones óptimas, ¿no? Según este algoritmo. Las alternativas óptimas serán pues la A y la C. ¿Ok? Bien, en eso consiste este método conocido como el método heurístico de Ardalan. ¿Ok? ¿Ok? En eso consiste este método conocido como el método heurístico de Ardalan. A ver, ¿hasta Profesor, ahí todo claro? ¿Sí? una consulta. No me sale el mismo dato. En la fila 4, columna 3, me sale 18, no 16. A ver, ¿dónde? A ver, vamos a ver, Arriba, arriba. vamos a retroceder. Tú me dices dónde, Ahí. acá, Sí, en el siguiente cuadro, ese 18 lo ponen como 16. esto. Sí, Ya, sí, a ver, pues nuevamente, ya, para entender bien. A ver, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Ya hemos hallado el menor, en este caso ya hemos seleccionado A, ¿estamos? Ok, vamos a ver, ya, sí, sí. para que quede claro. O sea, acá ya hemos seleccionado esta, o sea, ya tenemos la alternativa. Ahora lo que necesitamos seleccionar es la otra alternativa, ¿no? Que no sabemos cuál es, si va a ser B, C o D. Entonces, para esto tenemos, para hacer la otra selección de la otra alternativa, tenemos que reformular este cuadro que tenemos acá. ¿Y qué nos dice el método? El método nos dice, ¿no? Que tenemos que, según lo que está explicado acá, ¿no? Yo lo voy a desarrollar acá para entender mejor. Lo que nos dice el método es lo siguiente, que vamos a tomar como referencia el método A, los valores que ha obtenido el método A, y lo vamos a comparar con las otras alternativas, que son B, C y D, pero tomando como referencia los valores de A. ¿Qué pasa si los valores de las demás alternativas, ya cuando hacemos la comparación, cuando los valores de las demás alternativas son mayores que el valor de A, simplemente lo tenemos que reajustar y hacerlo igual a la alternativa de A.
¿Y qué pasa si el valor de las alternativas que están en B, C y D son menores que la alternativa de A, que el valor de A? Pues simplemente quedan tal como están. Eso es lo que nos dice el método. Entonces vamos a la primera fila para entender. ¿Cuánto es el valor de A? Es 0. ¿Ok? ¿El valor de B es mayor o menor? Es mayor. Por lo tanto, esto lo tenemos que reajustar. O sea, no puede quedar así. Lo tenemos que igualar al valor de A. Es decir, ¿cuánto es el valor de A? 0. Entonces acá reemplazamos y ponemos 0. ¿Qué pasa con C? Lo mismo. Es mayor. Por lo tanto, lo tenemos que poner 0. ¿Qué pasa con D? También es mayor. Por lo tanto, esto sale. ¿Y qué le ponemos? 0. ¿Ok? Y así vamos haciendo la comparación, ¿no? Entre el valor de A y los demás valores. Por ejemplo, en la segunda fila, podemos observar que todos los valores, tanto de B, de C y de D, son menores que 22, que es el valor de A. Entonces quedan tal como están. Si vamos a la tercera fila, el valor de A es 36. Y el valor de B, C y D, si nosotros observamos y comparamos, también son menores que 36. Por lo tanto, quedan tal como están. ¿Ok? Pasamos a la cuarta fila. ¿Y qué tenemos? 16 es el valor de A. Entonces tenemos que comparar los valores de B, C y D con 16. El valor de B es 14. ¿Es mayor o menor que 16? Es menor, queda tal cual está. El valor de C es 18. ¿Es mayor o menor que 16? Es mayor. Si es mayor, pues no puede ir esto. ¿Y qué hacemos? Lo reajustamos y lo igualamos al valor de la alternativa A. ¿Cuánto es el valor de A? 16. El valor de D es 0, es menor que 16, queda tal cual. Y entonces con estos nuevos valores que hemos hecho el cálculo, volvemos a sumar. O sea, la razón por la que acá es 16 es de que el método dice que si el valor de las otras alternativas es mayor que el valor de A, hay que reajustarlas estas e igualarlas al valor de A. En este caso es 16. Eso es lo que hemos hecho. Y con esos nuevos valores, ¿qué hacemos? Pues recalculamos, hacemos la sumatoria y obtenemos, ¿no? Este cuadro de acá. Entonces, nuevamente sumamos. A queda tal cual está. Sumamos B, sumamos C, sumamos D. Y acá abajo tenemos, ¿no?, las sumatorias. Para B 44, para C 36 y para D 41. ¿No? Y obviamente de estas tres alternativas vamos a elegir el que tenga el menor valor. En este caso es C, cuyo valor es 36. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok, muy bien. Y bueno, acá ya viene la explicación, ¿no?, del paso número 3. Y con eso ya tenemos que las alternativas seleccionadas serán A y C. ¿Ok? Entonces, como decía, en esto consiste el método heurístico de Ardalan. ¿Ok? Que como decía es un método cualitativo que trabaja con básicamente con, digamos, ponderaciones, ¿no? Acá tenemos la ponderación, ¿no?, que es importante para este caso. Bien, otro método también, digamos, de este tipo es el método del centro de gravedad. Esta es una técnica muy sencilla y suele utilizarse para determinar la ubicación de bodegas o almacenes, se les llama también almacenes, distribuidores o centros de distribución. Hoy en día se habla mucho de los centros de distribución. Hay empresas que, por ejemplo, por el tema del costo de los almacenes, el costo de los inventarios, el costo del tema logístico, entonces, pues es muy significativo, ¿no? Elevan demasiado los costos.
Entonces lo que utilizan son centros de distribución y ya no utilizan almacenes, ¿no? Entonces los centros de distribución hoy en día, digamos, son parte de la cadena, pues, de abastecimientos. Entonces, hoy en día se trabaja con centros de distribución, ¿no? Entonces, suele utilizarse para determinar la ubicación de los centros de distribución, de los almacenes, de las bodegas intermedias, ¿no? Y puntos de distribución teniendo en cuenta las distancias que las separan y el aporte. Es decir, el aporte se refiere a, por ejemplo, al valor que se le puede asignar en términos de utilidad, en términos de producción o en términos de capacidad, ¿no? De cada una de las instalaciones. Como su nombre lo indica, el método del centro de gravedad implica, pues, que este método se trabaje con un sistema de coordenadas, ¿no? Por eso su nombre, centro de gravedad. Es decir, tenemos que de alguna forma tener los datos respecto a la ubicación geográfica, ¿no? Es decir, si hablamos de la ubicación geográfica, generalmente está, pues, dada en coordenadas, ¿no? O sea, los puntos exactos, digamos, ¿no? Entonces, a continuación se presentan diferentes referencias de sistemas geográficos basados en coordenadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las coordenadas geográficas que son latitud y longitud, las coordenadas cartesianas, ¿no? O las coordenadas de una alcaldía, de un municipio, de una ciudad, ¿no? O sea, dependiendo de la información que se tenga, ¿no? Eso, digamos, nos sirven como referencia para obtener las coordenadas de ubicación de un determinado lugar. Hoy en día, con el Internet, por ejemplo, creo que se puede rápidamente ubicar, ¿no? Las coordenadas geográficas en función de la latitud y la longitud, ¿no? ¿Ok? Eso es casi instantáneo, ¿no? Entonces, una vez que se tenga esa información, ¿ok? Es decir, una vez que ya tengamos las coordenadas, porque para este método lo importante es tener las coordenadas, ¿no? Por eso es su nombre, centro de gravedad. Es decir, teniendo las coordenadas, entonces podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Para este método, tener las coordenadas, ¿no? Puede ser por cualquiera de estos tres métodos. Y con eso, nosotros tenemos que utilizar las fórmulas correspondientes. Entonces, las coordenadas utilizadas en el método deben tener como referencia a un punto de origen y las fórmulas a utilizar para encontrar las coordenadas óptimas de la nueva localización son. O sea, generalmente cuando hablamos de coordenadas estamos hablando de dos dimensiones. Ojo, por eso nos habla de las coordenadas cartesianas, ¿no? Tenemos dos dimensiones. ¿No? Estamos hablando de dos dimensiones, no son tres dimensiones, son dos. X y Y. Y si nosotros hablamos de coordenadas, pues podemos hablar de una intersección de un punto, ¿no? De estos dos. Y acá vamos a tener, para este punto tenemos X y tenemos Y, pues, ¿no? ¿Okay? Esto, por ejemplo, es una coordenada, ¿no? Esto es lo que necesitamos. Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar utilizar estas dos fórmulas. Cx y Cy. Cx es la fórmula y nos dice que es igual a la sumatoria desde I hasta N, ¿no? Desde I1 hasta N, de D y X, que es la distancia de la ubicación I en términos de las coordenadas X, por V, ¿no? Que viene a ser el aporte de la ubicación. Todo esto entre la sumatoria de todas las V's, es decir, desde I igual a 1 hasta N. Esta es la fórmula para calcular X. O perdón, Cx, ¿no? Que viene a ser la coordenada de la nueva instalación en X, es decir, el punto X. Asimismo, tenemos que calcular la coordenada, pero para Y, ¿no? Cy. Y digamos, la fórmula es similar, solamente que acá varía, pues, con D sub y.
lo que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de d sub y. ¿Y qué viene a ser? D sub y, distancia de la ubicación I en términos de la coordenada Y. O sea, esta es la distancia. ¿Ok? Por VI, que viene a ser el aporte de la ubicación. Sobre la sumatoria. ¿Ok? Estas son las dos fórmulas que tenemos que utilizar. Y acá tenemos, digamos, la nomenclatura de toda la simbología que estamos utilizando en las fórmulas, ¿no? Tenemos CX, coordenada de la nueva instalación en X, CY, coordenada de la nueva instalación en Y. D sub IX es la distancia de la ubicación Y en términos de la coordenada X. Y D sub Y, distancia de la ubicación Y en términos de la coordenada. Y V viene a ser el aporte de la ubicación. ¿Ok? Entonces, eso es necesario para poder hacer el cálculo, ¿no? Utilizando, perdón, utilizando este método. Y para poder, digamos, entender mejor o para poder entender con claridad, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. ¿No? Dice, la empresa Gasol desea ubicar, o sea, cuando hablamos de localización, como repito, pues hablamos de ubicación. ¿No? La empresa Gasol S.A. desea ubicar una instalación intermedia que requiere de disponibilidad de gasolina y desea ubicar esta instalación en una ciudad, ¿no? determinada y sus principales distribuidores. En el siguiente cuadro se menciona la información acerca de las coordenadas y el aporte de galones de gasolina de cada distribuidor. Entonces, ¿cuántas ubicaciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternativas para las ubicaciones, ¿no? Acá los tenemos. Tenemos sus coordenadas de cada uno de ellos, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces, esas son las coordenadas para cada uno de ellos. ¿Ok? Y además tenemos lo que nos menciona acá, ¿no? Y el aporte de galones de gasolina, porque lo que estamos hablando es de una empresa que, gasolinera, vamos a decir así, ¿no? Es una empresa gasolinera que requiere ubicar una instalación intermedia, ¿no? Entonces, para eso, lo que se tiene, la información acá son el aporte o el consumo, vamos a decir así, de los galones de gasolina por mes, o sea, por periodo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 3.800, 2.700, 3.310, 420 y 250. Entonces, con esta información nosotros podemos, ¿no? De alguna forma, ya utilizar, ¿no? Las fórmulas que tenemos acá, ¿sí? ¿Ok? Porque ya tenemos los datos, ¿no? Los datos básicamente necesarios son las coordenadas y el aporte, pues, ¿no? Y además, la otra información que faltaría son las distancias. No. No, ya tenemos ahí. Ojo, estos de acá son las distancias. ¿Sabes? Estas coordenadas están en términos de distancia, ¿no? ¿Ok? Pues bien, entonces ahora sí ya podemos utilizar el método, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que, o sea, estos son los datos que tenemos, ¿no? Por si acaso, estos son los datos que tenemos, ¿no? Por cada ciudad sus coordenadas y tenemos su valor, ¿no? Su aporte, ¿no? Acá le llaman, y el aporte en galones de gasolina, ¿no? Es esto. Entonces, estos de acá son las distancias y estos de acá son el valor del aporte, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De acuerdo a la fórmula, acá tenemos qué datos necesitamos. De acuerdo a la fórmula, nosotros necesitamos acá
la sumatoria de las distancias por el aporte. Entonces, tenemos que multiplicar ambos y sumarlo, ¿no? Necesitamos la sumatoria. Este dato necesitamos tanto para X como para Y, ¿no? Tanto para X como para Y. Necesitamos ese dato. Y como tenemos un cuadro, pues obviamente lo tenemos que trabajar en el cuadro. ¿Ok? Bien, bien, muchachos, un ratito quiero un poquito, ahí vamos a hacer un alto, ¿ya? Para poder para no estar muy apurados, porque ya faltan pocos minutos. Más bien, hacemos un alto en este punto y volvemos a las 7:10 con la segunda hora para hacer con más calma, ¿ya? Para no estar apurados. ¿Ya, muchachos? Acá hacemos un alto y retornamos a las 7:10 ya en la nueva sesión. ¿Se escuchó? Ok, muy bien. Ok, entonces retornamos a las 7:10, ¿ya? Para continuar con más calma con el ejemplo.